En este video vamos a repasar a fondo la serie Menem, El Presidente, la producción de Prime Video que muestra como nunca antes la vida, los excesos y las contradicciones del hombre que marcó la política argentina de los años 90, empezando por resumir sus primeros 3 capítulos en detalle, comenzando con una descripción de sus personajes principales, tanto reales como ficticios, y qué rol juega cada uno en esta historia. Comencemos por los personajes reales de la serie. Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación Argentina entre los años 1989 y 1999. Es interpretado por el actor Leonardo Sbaraglia. En la serie se muestra a Menem como un líder encantador, seductor, pícaro y calculador. Carismático con la gente, pero también superficial y amante del lujo. Siempre logra salirse con la suya, aunque las consecuencias, tanto políticas como personales, resulten catastróficas. Zulema Yoma, esposa de Menem, es interpretada por la actriz Griselda Siciliani. Zulema, madre de Carlos Jr. y Zulemita, es una mujer orgullosa, combativa, de carácter fuerte, cuya relación tormentosa con Menem la convierte en una figura de tensión constante en la trama. Zulema María Eva Zulemita, interpretada por la actriz Kumelén Sanz. Zulemita es la hija del matrimonio Menem Yoma. En la serie se la muestra como una chica sensible, que intenta mediar entre sus padres, pero también sufre por los conflictos familiares, siendo el puente emocional de Menem con su familia. Carlos Facundo Menem, Carlitos, es interpretado por el joven actor Agustín Sullivan. Carlitos es el hijo de Menem y Zulema, piloto de helicópteros y autos de carreras. Intrépido, rebelde y carismático, falleció en un accidente de helicóptero en 1995. Su muerte se retrata como tragedia, con un halo de misterio, ya que nunca se supo con certeza si fue un accidente o el resultado de un atentado. Emir Yoma, hermano de Zulema Yoma y cuñado de Carlos Menem, con el cargo de asesor del presidente, interpretado por el actor Alberto Ajaca. En la serie Emir, se presenta como un operador influyente, una pieza clave en el engranaje político menemista, cuyo perfil hace hincapié en su ejercicio del poder desde las sombras. Domingo Felipe Cavallo es encarnado por el actor Martín Campilongo. Cavallo fue ministro de Economía, creador del Plan de Convertibilidad, un personaje frío, cerebral, tecnócrata ambicioso. Representa el costado más técnico y a la vez polémico del menemismo. María Julia Alzogaray es interpretada por Mónica Antonopoulos. María Julia fue una funcionaria argentina, símbolo de las privatizaciones e ícono de la corrupción de los años 90. Mohamed Ali Zaineldin es interpretado por Gabo Correa. Zaineldin fue coronel del ejército argentino, veterano de la Guerra de Malvinas, líder del levantamiento Cara Pintada de 1990. Nacionalista, fanático, vehemente. Es la amenaza militar más directa al poder de Menem. Raúl Alfonsín, quien es interpretado por Fernán Mirás. Alfonsín fue un histórico dirigente del Partido Radical y expresidente argentino. Aparece como una figura real y presente dentro del contexto político de la época, representando uno de los contrapuntos institucionales frente al ascenso de Menem. El periodista Bernardo Neustadt es interpretado por Osvaldo Vieredián. La serie muestra su emblemático programa televisivo Tiempo Nuevo como una voz influyente del poder político, un verdadero aliado mediático del gobierno de Menem. En la ficción, Neustadt aparece primero como crítico del candidato Menem durante su campaña. Sin embargo, una vez Menem asume la presidencia, cambia su enfoque y se convierte en un articulador fundamental de las políticas neoliberales, en especial las privatizaciones. Y del otro lado, los personajes ficticios creados con un propósito específico en la serie. Olegario Salas, interpretado por el actor Juan Minujín. Olegario es un fotógrafo riojano, un personaje clave que actúa como narrador de la serie.
mostrándonos tanto la imagen pública como los momentos íntimos y secretos del entorno presidencial durante el menemismo. Encarnan la sociedad argentina que creyó en Menem y lo acompañó hasta terminar decepcionada. A través de ellos, la serie ofrece una mirada desde la clase media que experimenta la esperanza y la desilusión. Miguel Salas, hijo de Olegario y Amanda Salas, es interpretado por el actor Valentín Wine. Miguel toma el papel de la oposición a Carlos Menem y su política. Idealista e implacable, este joven periodista intenta por todos los medios a su alcance mostrar el lado oscuro de Carlos Menem, lo que casi le cuesta la vida, a pesar de ser hijo de uno de los personajes más allegados al presidente. Este hecho, junto a otros, como traiciones, excesos, decisiones arbitrarias, entre otros, son los que nos dan un golpe de realidad y nos recuerdan la verdadera naturaleza de la personalidad de Carlos Menem, un hombre ambicioso, frío, calculador, amante del poder. A través de Miguel, experimentamos la censura a la prensa disidente en esos años, ya sea por amenazas o corrupción. Silvio Ayala es un personaje ficticio, interpretado por Marco Antonio Caponi. En la serie, Ayala aparece como un asesor silencioso y eficiente que vigila, protege secretos, organiza agendas y actúa como custodio del poder. Claramente inspirado en una figura histórica real, Ramón Hernández, Ramoncito para los amigos, quien fue secretario personal y brazo derecho del presidente Carlos Menem durante sus 2 mandatos, 1989-1999. Ariel Silverman, interpretado por Guillermo Arengo. Silverman es un personaje ficticio, creado para aportar profundidad dramática. Aunque está basado en el arquetipo del asesor político cercano al poder, no corresponde a ninguna figura histórica específica. Horacio Rubino, interpretado por el actor Diego Pérez. Rubino es el operador político clásico, se mueve con soltura en los pasillos del poder. Forma parte del círculo íntimo de confianza del presidente Menem, representante de una lógica ejecutiva. A diferencia de otros personajes arquetípicos con mayor influencia, como Ariel Silverman, Rubino simboliza al todoterreno del menemismo, aquel que ejecuta sin cuestionar, negocia con sindicatos, habla con la prensa y ocupa el terreno institucional sin destacar demasiado. Juana, representada como una suerte de bruja espiritual y consejera de Carlos Menem, es interpretada por la actriz Miriam Odorico. Juana claramente se inspira en Azucena Agüero Blanch, una figura emblemática de los años 90 en Argentina. Era astróloga, vidente, tarotista y artista plástica. Mantuvo una relación muy cercana con Menem, fue su confidente y consejera espiritual. Azucena también afirmó haber anticipado la muerte de Carlos Menem Jr., el hijo del expresidente. No hay confirmación literal de que el personaje Juana lleve el nombre real, pero la figura de Juana, como bruja espiritual en la serie, es una representación ficcionada, muy cercana a la historia de Azucena. Amanda Salas es un personaje ficticio, interpretada por la actriz Jorgelina Aruzzi, creado por los guionistas para aportar una mirada íntima y simbólica al entorno del poder menemista desde una perspectiva popular y cercana. Ella es presentada como una modista riojana, casada con el fotógrafo Olegario Salas, y su narrativa sirve como un hilo emocional que atraviesa la historia. Aunque su personaje no se basa en una figura real, hay un fuerte subtexto visual y temático que la asocia con Elsa Serrano, la icónica diseñadora de moda que vistió a Zulema Yoma, Zulemita Mirta Legrand, Susana Jiménez y otras figuras emblemáticas del menemismo. Capítulo 1. La elección interna. El capítulo comienza con imágenes del accidente aéreo que provoca la muerte de Carlitos Menem Jr. a bordo de un helicóptero que él mismo pilotaba en 1995, mostrando un Carlos Menem devastado por la pérdida de su hijo y atormentado por la profecía cumplida de una vieja conocida. El velatorio está colmado de personas allegadas a la familia Menem, pero una destaca de las demás,
acercándose al presidente para pedirle perdón y acompañarlo en su dolor. Luego se dirige a dar su pésame a Zulema Yoma, quien pronuncia las palabras que en la historia real serán la base de una duda que persiste hasta nuestros días. Mi hijo no murió, a mi hijo me lo mataron. Convencida de que la muerte de Carlitos fue el resultado de un atentado. Inmediatamente la serie nos transporta a 1987, donde conocemos a Olegario Salas, un fotógrafo apasionado por su trabajo que con la ayuda de su esposa Amanda, los escasos recursos disponibles y mucha imaginación, hace de su profesión un arte. Su vida da un giro cuando su amigo Silvio Ayala le cuenta que necesita un fotógrafo para un trabajo. Olegario es un tipo que camina siempre por derecha, y conociendo los antecedentes turbios de su amigo, le pregunta en qué consiste el trabajo. Cuando Ayala le dice que es para sacar unas fotos en un acto de campaña de El Turco, apodo con que se conoce a Carlos Menem, Olegario se niega, ya que a él nunca le gustaron los peronistas y desconfía de la honestidad de Menem. Ahí nos enteramos de que Menem aspira a ser presidente de la nación. Y para cumplir su objetivo, primero debe ganar las elecciones internas del partido peronista. Para eso tiene que ganarse el apoyo de la gente, recorriendo la provincia y el país. Al final, y tras los ruegos de su amigo, Olegario acepta la propuesta como un favor y emprende viaje hacia un pueblito olvidado de la provincia de La Rioja, donde aparece el entonces gobernador Carlos Saúl Menem, montado a caballo, emulando al caudillo riojano Facundo Quiroga. Al ver que la concurrencia al acto político era ínfima, Olegario, como buen profesional, comienza a tomar fotos desde diferentes ángulos, procurando crear la ilusión de un número mayor de personas. A Olegario le llama la atención que Menem, siendo una figura tan importante en La Rioja, se dirija a ese puñado de personas, como si fueran una multitud, como si cada uno fuera extremadamente importante para él, pero lo toma como una estrategia política sin darle mayor importancia. Por su parte, Miguel Salas, hijo de Olegario y Amanda, critica a Menem en su humilde programa de radio y muestra su desilusión para con su padre por haber tomado las fotos que aparecen en el diario, a lo que Olegario se acerca para pedirle que no mencione el tema, ya que le genera incomodidad participar de la campaña. En ese momento llega Ayala, ofreciendo a Olegario un nuevo trabajo, tomando fotos a Menem en un teatro de La Rioja en la presentación de una vedette muy famosa. Al principio Olegario se niega, pero Amanda pregunta cuánto pagan y como la cantidad de dinero es sumamente atractiva, insiste a Olegario que tome el trabajo y éste termina aceptando. En el teatro, Olegario toma unas fotos muy comprometedoras del Turco con la vedette. Cuando Zulema se entera del hecho, se enfurece, reclamando a Menem por el escándalo. Este le explica que es solo una estrategia mediática, pero Zulema no le cree y le advierte que de seguir con esa actitud corre riesgo su matrimonio, a lo que Menem le envía los papeles de divorcio. Emir, hermano de Zulema, trata de convencerla de que desestime el escrito, argumentando que es mejor tener a Menem como aliado, ya que es muy posible que sea el próximo presidente de la nación, y la familia Yoma podría beneficiarse con esta situación. Mientras tanto, Menem recibe a su equipo, conformado por Ayala, Silverman y Rubino, quienes le proponen recorrer el país acopiando voto por voto. Pero Menem tiene otra idea, que consiste en captar los votantes del cono urbano bonaerense, que pertenecen a Antonio Cafiero, el mayor referente del Partido Justicialista y candidato favorito en las internas. Sus asesores se muestran escépticos ante esta posibilidad, pero Menem les dice que él va a ser presidente, y el que no lo crea, que abandone en ese mismo momento. Así los convence de llevar a cabo su plan de campaña. Pero el menos convencido es su peluquero, que le dice que si no cambia su imagen, no llega ni a la esquina, proponiéndole un corte de cabello a lo Juan Domingo Perón. En ese momento llega Olegario, y le aconseja lo contrario, ya que lo importante es destacar, y sus patillas le dan un toque distintivo. Este consejo y la sinceridad de Olegario hacen que Menem tome dos decisiones. La primera,
despedir a su peluquero, y la segunda, proponer a Olegario que se transforme en su fotógrafo oficial. Olegario se excusa diciendo que tiene mucho trabajo y no puede cumplir con ese compromiso para declinar la oferta. Pero Menem se da cuenta que la verdadera razón es que Olegario es de la Unión Cívica Radical, el partido político que lidera el presidente en ejercicio Raúl Alfonsín. Y hábilmente Menem le hace ver que a él no le importa a qué partido pertenezca, sino su profesionalismo, y tomando en cuenta la crisis que atraviesa el país, le vendría muy bien el trabajo. Olegario lo piensa un momento y termina aceptando la propuesta, con la condición de que al terminar la campaña dejaría el trabajo. Menem acepta y Olegario pasa a formar parte del equipo. Ayala reúne al equipo para darles una sorpresa. Los lleva a un garage y les presenta el Menem Móvil, un vehículo con el que recorrerán cientos de kilómetros adentrándose en la provincia de Buenos Aires, recorriendo pueblo por pueblo, presentándose en cuanto lugar pueden para convencer a la mayor cantidad de personas posibles. Pero esa estrategia resulta infructuosa. Entonces a Menem se le ocurre cambiar los planes y se presenta con su equipo en pleno acto político de su contrincante, provocando a los muchachos de Cafiero. Estos reaccionan de manera violenta contra él mientras Olegario toma fotos del hecho. Los muchachos le piden la cámara, pero Olegario se niega a dárselas y también lo golpean. Menem es llevado a una ambulancia para atender sus heridas. Mientras es entrevistado por lo acontecido, Menem explica que esos muchachos no actuaron por orden de su honorable adversario, y aprovecha para contar que está recorriendo casa por casa para interiorizarse de los problemas de los ciudadanos y poder darles solución ni bien sea elegido presidente. Con esta estrategia los medios comienzan a darle difusión a su cruzada y llega a la capital superando a Cafiero en las encuestas de popularidad. Pero a pocos días del cierre de campaña en el estadio de River Plate, durante una entrevista, cierta periodista le pregunta cuál es la situación por la que atraviesa su matrimonio, ya que al parecer hay muchas mujeres que están interesadas en él, incluyendo a la misma periodista, a lo que Menem responde que está felizmente divorciado. Zulema, que por consejo de su hermano Emir aún no había firmado el divorcio, toma un avión desde La Rioja a Buenos Aires y confronta a Menem en una reunión muy importante con inversores extranjeros para entregarle los papeles de divorcio firmados. Esto trae complicaciones a los planes de Emir, que cuenta con que Menem sea presidente para sacar beneficio, y le exige a su hermana que dé marcha atrás con su decisión, pero Zulema ya no soporta más humillaciones. En la noche, Silverman le comunica a Menem que el estadio de River se cancela y los inversores árabes han retirado los fondos para la campaña. Así que sin otra opción, Menem se dirige a ver a Zulema para llegar a un acuerdo. Zulema, viendo a Menem en desventaja, le impone una serie de condiciones, entre ellas que al asumir como presidente reparta cargos políticos a los miembros de su familia, en especial a su hermana Amira, y que elija como ministro de Defensa a Zeineldin. Menem trata de negarse, pero al no tener otra salida, termina aceptando los términos. Así Menem cierra su campaña en un acto multitudinario en el estadio de River, pronunciando un emotivo discurso donde esgrime su famosa frase: por los niños pobres que tienen hambre y por los niños ricos que tienen tristeza. Síganme, que no los voy a defraudar. Ganando el corazón y la confianza de la gente, las internas del partido y las elecciones presidenciales a fuerza de estrategias moralmente dudosas, discursos demagógicos y palabras vacías. Menem le propone a Olegario trabajar para él, pero el fotógrafo no se siente cómodo en ese ambiente y decide volver a La Rioja. Pero al llegar ve sus fotos publicadas en el diario y, sintiéndose orgulloso por el reconocimiento a su trabajo, decide volver con su familia para ser el fotógrafo oficial de Carlos Menem. Capítulo 2. Pasaron cosas. Argentina, 1989. El capítulo comienza con el periodista Bernardo Neustadt en su programa Tiempo Nuevo, criticando el gobierno de Raúl Alfonsín y dándonos un pantallazo de la situación social y económica del país,
desocupación, saqueos a supermercados, la inflación que no para, y en medio de todo, un Menem aguardando para tomar las riendas de un país en crisis. Neustadt le pregunta a Menem si va a negociar con las potencias extranjeras, a lo que éste le responde que va a hacer lo que tenga que hacer para sacar al país adelante, y que está en condiciones de tomar el mando ya mismo si es necesario. A 180 días de la asunción, el presidente en ejercicio, Raúl Alfonsín, en un comunicado informa a los argentinos que a raíz de la crisis que experimenta el país y para evitar males mayores, ha decidido entregar el mandato al presidente virtualmente electo, Carlos Saúl Menem, anticipadamente. Esta decisión supone que Menem deberá asumir la presidencia del país. Esto no lo toma por sorpresa, ya que Alfonsín se lo había comunicado tiempo atrás como una cortesía, para que estuviera listo. Ya con un plan preparado, Menem comienza a repartir cargos en el gobierno para negociar con inversores extranjeros, con representantes sindicales, quienes ofrecen no tomar medidas de fuerza por 2 años a cambio de un puesto en un ministerio. Asimismo, el representante de los Estados Unidos, en su condición de acreedor, comienza a presionar al flamante presidente para que designe como ministro de Economía a Felipe Domingo Cavallo, de quien los argentinos nos acordaremos por décadas. De él y de toda su familia, por supuesto. Al principio, Menem trata de evitar darle este ministerio a Cavallo, ya que si accede, los norteamericanos básicamente controlarían la economía del país. Así que Ayala, rápido para los mandados, propone inventar un departamento y poner a Cavallo como canciller. Así surge el Departamento de Cooperación Americana en Argentina. Esto disgusta a Cavallo y a los yanquis, pero sirve para mantenerlos conformes, al menos por un tiempo. A solo 2 días de la asunción de Menem como presidente, los Yoma también presionan para que Menem los ubique en puestos estratégicos dentro del gobierno, por sobre todo Emir, quien propone que Amir Ayoma integre el Ministerio de Justicia. Pero Menem lanza una contraoferta, pero Emir no la acepta, y Amira termina en la aduana con su esposo Ibrahim, un árabe que no habla español, lo que más adelante traerá consecuencias importantes. Pero ahí no queda la cosa. Emir también quiere lo suyo, un cargo que no sea un cargo, según dice, lo que le permitiría digitar distintas cuestiones desde las sombras. Zulema, por su parte, intenta que Mohamed Ali Zeineldin sea ministro de Defensa, pero Menem logra evadir la propuesta. Así es que Menem llega al honorable Congreso de la Nación Argentina, satisfecho por haber cumplido su objetivo, a pesar de lo que ha resignado en el camino. Al dar su primer discurso como presidente, los nervios le juegan una mala pasada y sus notas se caen al piso, hecho que maneja con naturalidad y sobre todo con mucho humor. Este tipo de situaciones son una novedad para el pueblo argentino, ya que contrastan con la sobriedad del expresidente Raúl Alfonsín. El pueblo quiere un presidente que sea popular, que no tenga miedo de equivocarse, más humano, pero ya van a tener tiempo de arrepentirse. Pasado 1 año de la asunción de Menem como presidente, notamos que la familia Salas ha mejorado notablemente su situación económica. Olegario, como fotógrafo oficial del presidente, tiene acceso a ciertos beneficios, al igual que su familia. Tal es la influencia de ser el fotógrafo presidencial, que en el momento en el que Miguel Salas se acerca a la redacción de un diario buscando trabajo, el dueño del periódico lo contrata inmediatamente al saber que es el hijo de Olegario. Mientras tanto, en la Quinta de Olivos, Zulema se reúne con Zeineldin para explicarle que no pudo conseguir su puesto en el Ministerio de Defensa, a lo que el coronel le hace saber del descontento de los muchachos por no haber obtenido la libertad. Los muchachos son los militares procesados por el último golpe militar en Argentina, que tuvo como resultado 30.000 personas desaparecidas y la violación sistemática de los derechos humanos, acusando a Menem de postergar el indulto de estos personajes y de ser poco menos que un traidor. Zulema comprende que el asunto es serio y le asegura que en poco tiempo convencerá a Menem
para que cumpla con sus exigencias. En una charla con Menem Zulema, vuelve a insistir con la incorporación en el Ministerio de Defensa de Zeyneldin. Pero Menem no da marcha atrás en su decisión. Así que Zulema, con la ayuda de algunos dirigentes del peronismo, empapelan la ciudad con afiches acusando a Menem de traidor a la patria, a lo que el presidente responde desalojando a su esposa de la Casa Rosada. Las tensiones con los militares procesados generan un intento de golpe de Estado, encabezado por el mismo Zeyneldin, pero es sofocado rápidamente por las Fuerzas Armadas leales a Menem. Este quiere mandar a fusilar a los responsables de la sublevación, pero Silberman lo hace entrar en razón y desiste. Así que Menem, para evitar futuros atentados a la recién adquirida democracia, decide firmar el indulto a los militares que participaron de la última dictadura, no a Zeyneldin, quien queda excluido del indulto. En un momento íntimo de preocupación y resignación para Menem, Olegario toma unas fotos muy personales, capturando uno de los momentos más difíciles para el presidente, pero más aún para la sociedad argentina, y enmarca una de ellas para exponerla en la sala de su casa, ya que considera que es uno de sus mejores trabajos. Pero su hijo le recuerda que en ella se encuentra quien perdonó los crímenes de los militares. Y Olegario vuelve a poner los pies en la tierra y la quita de su sala. Este segundo capítulo nos muestra cómo la ilusión del cambio se transformó en impunidad, cargos repartidos por conveniencia, indultos a los responsables de la dictadura y un país que entendió, a las malas, que la memoria no se negocia. La escena de Olegario es el símbolo perfecto. Primero exhibe orgulloso la foto del presidente, pero al escuchar a su hijo recordar que ese hombre perdonó a los asesinos, decide quitarla y nunca más volver a exhibirla, porque cuando el poder justifica lo imperdonable, la herida queda abierta para siempre. Capítulo 3. Una voz en el teléfono. En este capítulo, Menem sale a vender el país y se lanza de lleno a privatizar las empresas estatales. Para eso necesitan nuevos aliados. El episodio comienza con una reunión en la residencia presidencial donde Menem, junto a sus asesores, intenta convencer a Fito, un personaje ficticio que representa el poder sindical en Argentina, de que hay que privatizar o el país se va a la quiebra. Fito no está para nada de acuerdo con esta estrategia, y mucho menos con la propuesta de entregar Entel, la única empresa estatal de telecomunicaciones del país, que da alguna ganancia, ya que esto significaría dejar a miles de trabajadores sin empleo. Así que tras una acalorada discusión, se retira del lugar entre insultos y agresiones. Tras la negativa rotunda de los sindicatos, Menem intentará obtener el apoyo de Álvaro Alzogaray y los muchachos de la UCD, un partido de derecha, con varias bancas en el Congreso, para que voten a favor de una ley de reforma del Estado que permitirá la privatización de las empresas. Pero Alzogaray es un hueso duro de roer, así que Ayala le propone a Menem convencer a su hija, María Julia, para que interceda ante su padre para que apoye la causa. Llegado el momento de aprobar la ley en el Congreso, Ayala y Silberman se muestran sumamente preocupados, ya que según entienden, no cuentan con los votos suficientes para que se apruebe la reforma. Así que Silberman llama a Menem para comunicarle su preocupación por el hecho. Pero Menem, lejos de alterarse, le dice que no se preocupe mientras juega un partido de cartas con los empleados de la cafetería. En ese momento, nos damos cuenta que el presidente ya había conseguido los votos de Alzogaray y sus diputados una semana antes por intermedio de María Julia, a quien le ofreció el cargo de interventora en la privatización de una de las empresas más importantes del país. Paralelamente, Ayala le hace saber a Olegario que el presidente quiere aumentarle el sueldo significativamente, pero por fuera del recibo de sueldo, Olegario duda, pero acepta. Ayala también le dice que pronto se harán unos viajes a Europa. Olegario, ilusionado, le pregunta si su esposa Amanda puede acompañarlo. Ayala le dice que saque un pasaporte para ella también, dando a entender que Amanda podría acompañarlos. Este hecho es un recurso ficticio incorporado a la serie para mostrar otro de los tantos actos de corrupción durante el gobierno de Menem, el llamado Yomagate,
que involucra las famosas valijas con dinero producto de la corrupción, y los negociados ilegales de la familia Yoma, hecho que se desarrollará con más profundidad en el cuarto capítulo de esta serie. Volviendo a María Julia, pasa de ser una mujer conservadora y seria a una figura destacada y deseada, pero también odiada, ya que su rol implica dejar miles de personas desempleadas, y el aumento astronómico de las tarifas para los ciudadanos argentinos. Su falta de escrúpulos y conciencia social la hace acreedora al apodo de la Dama de Hierro. Menem, previendo males futuros, la responsabiliza de los aspectos negativos de estas acciones, sabiendo que las privatizaciones acarrearán efectos nefastos para la Argentina en el futuro. Despidos, el cierre de empresas nacionales, aumento en los impuestos y el malestar general del pueblo argentino, que más adelante Menem solucionará con una medida que llevará al país a una crisis más profunda aún que la que intenta solucionar. En este capítulo vemos cómo las privatizaciones en manos de María Julia Elzogaray dejan sin trabajo a miles de argentinos, cierran empresas nacionales y profundizan la crisis tras un velo de prosperidad. Un capítulo que refleja la doble cara del poder: modernización, con un alto costo social y moral, aunque la mayoría del pueblo sigue mirando hacia otro lado, sin imaginarse que la espada de Damocles pende sobre sus cabezas. Si te ha gustado este primer video, házmelo saber en los comentarios para seguir subiendo los capítulos que faltan para completar la serie. Muchas gracias por pasar por el canal. Hasta la próxima.